bueno, nosotros somos Ingeniería Sin Fronteras Argentina, acompañamos a organizaciones que trabajan en el territorio con comunidades en situación de vulnerabilidad social. Trabajamos haciendo proyectos de ingeniería con enfoque de derechos humanos, tanto en Córdoba como Buenos Aires y Santiago del Estero. Y bueno, obviamente nos tocó este fin de semana que pasó acompañar a las organizaciones que están en el territorio, peleando todos los días con un montón de situaciones que tienen que ver con vulnerabilidad de derechos de las personas, y obviamente que, como decía Nico recién, se agravan enormemente con este tipo de situaciones, como lluvias de este tipo que se están dando con más frecuencia cada vez, y que afectan, por supuesto, de diferentes maneras y con mucha fuerza a las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, digamos. Es como que se multiplican las vulnerabilidades, como decía Nico Claro. recién. Justo, bueno, Nico estuvo nombrando un poco más algunas zonas del norte, y también ustedes están bueno, haciendo trabajo territorial en Quilmes, Bernal y más lo que es el sur. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, nosotros acompañamos, como decís vos, a varias organizaciones de la zona de Quilmes. Particularmente trabajamos con 5 comunidades de la zona. Trabajamos, digo, a lo largo de estos 13 años, ¿no? O sea, puntualmente hoy estábamos trabajando en un proyecto en el barrio Kilómetro 13, pero bueno, siempre quedamos en contacto con las organizaciones que acompañamos, ¿no? Durante otros momentos o en otros proyectos. Y bueno, afectó enormemente, obviamente, el temporal, y fuimos como viviéndolo en tiempo real, porque teníamos justamente planificadas 2 jornadas, el viernes y el sábado, para finalizar una de las obras, y la realidad es que de un ratito al otro se largó el temporal. Fue muy impresionante cómo afectó a las familias, cómo afectó al espacio en el que trabajamos, que asiste a más de 120 chicos del barrio, y que justamente cuando llueve con esta intensidad se ve súper afectado, cosa que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de diseñar el proyecto, Claro. porque lo que hicimos fue ampliar el espacio existente, construyendo una sala más de jardín maternal para ese espacio. Y cuando empezamos, una de las cosas que surgió fue, bueno, cuando llueve fuerte acá se inunda, hagamos un espacio más alto para poder tener un espacio seguro cuando llueva fuerte. Y bueno, el espacio que construimos, que estamos a punto de inaugurarlo, que de hecho lo inauguramos este sábado y atrasamos todo por el temporal, quedó por encima de lo que se inundó, pero bueno, igual afectó mucho a los vecinos, y eso hizo que nos ocupemos de algo que en general no nos ocupamos, que son las emergencias climáticas, y tuvimos que montar una campaña en tiempo récord para asistir al espacio, a las familias de este lugar y de los otros espacios que acompañamos. Claro, claro, o sea, funcionó en sí como la infraestructura que ustedes habían planteado. Y bueno, ¿cómo podemos colaborar, digo, de ahora en adelante en esto que hablamos de las campañas que hay? Creo que tenemos ahí algunas imágenes de las campañas que estaban haciendo ustedes también, eh, difundiendo para que podamos colaborar. Bueno, Si quieren. nosotros hoy tenemos una campaña activa, sobre todo para atajar la emergencia de estos espacios que asisten a niños, niñas y adolescentes y las familias. Y lo que estamos haciendo es, tenemos un link de Mercado Pago y el alias de Ingeniería Sin Fronteras, que es ISF AR1, y con eso, por esta primera semana, por ejemplo, compramos cosas básicas como, no sé, medias, sábanas, acolchados, colchones. Retiramos algunas donaciones también, como para atacar la emergencia más rápida, digamos, porque además se vino la ola de frío atrás de la inundación, que recrudece aún más la situación de las familias, y lo que intentamos fue eso, algo que no hacemos nunca, que es atacar una emergencia, pero ya no podemos no dedicar. Nosotros generalmente hacemos obras de infraestructura a largo plazo y ese tipo de cosas, siempre articulando con distintos actores, con empresas, con el Estado, en la medida en la que vamos pudiendo, pero siempre es un actor que para nosotros es importante, con organizaciones territoriales, con otras organizaciones que por ahí no son del territorio, pero dan soporte a
a estas organizaciones también. Y bueno, hace muchos años también construimos un puente sobre el arroyo Las Piedras junto con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el municipio de Quilmes, el municipio de Varela, que el arroyo Las Piedras es el que desató esta gran inundación en Quilmes. Es un arroyo que desborda, es un arroyo hipercontaminado y muchas comunidades viven a la vera de este arroyo y se encuentran con los desastres que ocasiona esto cada vez. Y además no es solo que desborda un arroyo, sino que desborda un arroyo contaminado que arrastra líquidos de muchas fábricas que derivan sus materiales al arroyo, más toda la basura que arrastra el arroyo, y esa es el agua que se metió en las casas de la familia. Por eso también el impacto es tan fuerte, porque no es un agua limpia, sino además que es un agua hipercontaminada. Y bueno, esto no es la primera vez que pasa, ha pasado reiteradas veces, se repite cada vez con más frecuencia y más intensidad. Y obviamente que, como decía Nico recién, las familias que más están afectadas son las que ya están afectadas por otras vulnerabilidades sociales, digamos. Entonces, bueno, es difícil poner este tema en agenda, se pone en agenda simplemente cuando hay un temporal muy fuerte, pero no nos terminamos de preparar ni para la emergencia, como decía Nico, ni para el largo plazo. Entonces, bueno, esta obra que nosotros hicimos, que es un puente de paso vehicular, que elevamos la cota que tenía el puente anterior, no resuelve el problema estructural del barrio, pero es un puente que es una salida y una entrada al barrio en una situación de emergencia, en donde en otras ocasiones sin este puente, frente a una inundación grande, se llevó puestas 4 vidas de niños y de adultos, y bueno, hoy por lo menos tenemos una vía de escape frente a una emergencia, pero no, por supuesto que no resuelve la situación estructural del barrio, digamos. ¿Cómo estás, María? Juan Martín te saluda. Hola, Juan Martín. Te quería consultar, vos hace un rato dijiste que ustedes en general habitualmente los proyectos o el trabajo que hacen son proyectos a largo plazo, no atacan tanto, digamos, no se dedican tanto a atacar las emergencias, bueno, sí en este caso. Te quería preguntar cómo comienzan esos proyectos, cómo los eligen. Bueno, hablabas de articular con el Estado, con empresas, con otras organizaciones, pero bueno, eso, te quería preguntar cómo arranca. Bueno, nosotros nos van llegando proyectos de distintas maneras. Ahora que ya tenemos un recorrido de 13 años, como que nos encontramos en una zona y ahí nos hacemos conocidos y vamos encontrando distintos proyectos. A veces los salimos a buscar y a veces nos llegan. O sea, no sé, por ejemplo, trabajamos en contextos urbanos como estos proyectos que estoy contando ahora, pero también trabajamos en contextos de encierro, y esos son lugares que nosotros vamos a buscar porque obviamente no nos llaman desde esos lugares. Y también trabajamos en contextos rurales. Esos son como nuestros 3 territorios. Y cuando empezamos un proyecto lo empezamos de cero, una comunidad nos convoca, empezamos a detectar, a entender juntos la problemática, hacemos un diagnóstico participativo, a partir de ese diagnóstico hacemos un desarrollo como un codiseño o un diseño participativo junto con las comunidades para tratar de llegar a un diseño que respete las voces de todas las personas, las comunidades, los usuarios finales de los espacios. Hacemos una validación de ese diseño, y en los proyectos urbanos generalmente trabajamos con voluntarios y voluntarios de la organización que construyen los sábados, a veces un día de la semana también, junto con las comunidades. A veces articulamos también, como les decía, con el municipio, y el municipio pone al servicio del proyecto una cooperativa de trabajo, por ejemplo, o su maquinaria o demás, y después salimos a buscar otro tipo de aportes más privados, si se quiere, y con eso vamos construyendo como una red alrededor de los proyectos, y así los vamos construyendo, eso más que nada en términos urbanos. Y después en las zonas más rurales tenemos un recorrido muy largo también, de más de 12 años trabajando por el acceso al agua en zonas rurales dispersas, y habíamos logrado un proceso bastante interesante con la incidencia en la política pública, que fue tratar de instalar este tema, que está súper invisibilizado
de las comunidades rurales que no tienen acceso al agua y que también se esfuerzan a moverse a las periferias urbanas, a vivir en situaciones que por ahí no son las que quieren, porque a ellos les gusta vivir en el monte, les gusta vivir en su tierra, pero los recursos son muy malos en esta zona. Entonces el acceso al agua, que es un bien básico para vivir todos los días, bueno, hay que como materializar otro tipo de proyectos distintos a los de las zonas urbanas. Nosotros ahí trabajamos con todo lo que es captación de agua de lluvia y almacenamiento para atravesar la sequía, digamos, que de vuelta la afectación del cambio climático en las sequías que son cada vez más largas y extremas. Y bueno, ahí trabajamos e incidimos mucho en lanzar un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, que fue el primer programa orientado a comunidades rurales dispersas del Ministerio de Obras Públicas, que hoy está detenido, por supuesto, pero que bueno, buscamos que se vuelva a invertir en eso. Sabemos cómo, nosotros siempre hacemos proyectos, investigamos cómo resolver situaciones y después intentamos que de alguna manera el Estado las impulse, las mueva, las trabaje, se conviertan en legislación, se conviertan en un programa del Estado que pueda ampliar y escalar las soluciones, digamos. Bien, recién, por lo comentabas, me da la sensación de que trabajando también en, como decís, en zonas rurales dispersas, se encuentran otras complejidades diferentes, lógicamente, a los territorios más urbanos. Nombrabas esto de el trato con la gente, del aspecto social, de cómo llevar a cabo un proyecto, de la consulta, de la validación, de la participación y en muchos casos de gente que tiene el arraigo a su lugar de origen, a su lugar de vivienda, que bueno, que más allá de todas las cosas que pasa, de todas las vicisitudes que tienen esos territorios, no se quiere mover de ahí. Entiendo, bueno, que esto lo manejan con un equipo variado, me imagino, interdisciplinario de personas. Sí, nosotros, si bien nos llamamos Ingeniería Sin Frontera Argentina, que da la idea que somos todos ingenieros varones, bueno, somos un universo de personas de distintas profesiones. El equipo de Ingeniería Sin Fronteras está compuesto por una antropóloga, por gente del mundo de la comunicación, trabajadores sociales. Yo soy ingeniera civil, varios de mis compañeros son ingenieros o arquitectos, pero somos un conjunto de personas de distintas profesiones porque entendemos que la ingeniería es una herramienta para la transformación social, pero que la ingeniería se compone de distintas profesiones y de distintas miradas, y es muy difícil entender una realidad solo desde un punto de vista. Entonces nuestros equipos son desde el primer día interdisciplinarios y buscamos eso, no solo de profesiones, sino también de oficios. También nuestro equipo en Santiago del Estero está compuesto por constructores, por personas del territorio que entienden mucho mejor la realidad de sus territorios que por ahí nosotros, que venimos más, algunos de Santiago, pero otros de Córdoba y otros de Buenos Aires, que ya conocemos el territorio hace muchos años, pero que no vivimos esa realidad en carne propia todos los días. Entonces, incorporar la mirada de las personas para entender las problemáticas y para diseñar en conjunto soluciones, para nosotros es trivial. Me imagino que para mí esta particularidad que tiene esta asociación es esto de la participación activa de la comunidad en la que van a hacer el proyecto. Entonces también, bueno, para poder alojar y acompañar está bueno y debe ser necesario que sea interdisciplinario el equipo. Y María, antes de irnos, quería preguntarte, ustedes están también brindando capacitaciones. Sé que hace poco se abrieron algunas inscripciones y bueno, queríamos también poder difundir por si a la gente le interesa. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, lo interesante que también en línea con lo que estaba diciendo, que nosotros fuimos entendiendo de por ahí tener una mirada situada para diseñar proyectos de ingeniería o de otras cosas que tengan que ver con problemáticas sociales, es que recopilando un poco la experiencia nuestra y de otras organizaciones, tenemos un curso que damos una diplomatura, que damos en la UTN, junto con la UTN, una diplomatura virtual,
que se llama Gestión Estratégica de Proyectos Sociales, que empieza el 15 de julio. Esa diplomatura, los primeros años fue copada por ingenieros, ingenieras y arquitectos que queríamos como tener una visión más amplia de cómo atacar los proyectos sociales, pero hoy en día realmente viene gente de todas las profesiones porque son herramientas muy prácticas para trabajar en estos procesos y que amplían la mirada, eso es bastante interesante. Y después tenemos una diplomatura en Energía y Desarrollo Sostenible, que la damos junto a la Universidad de La Matanza, y esta empieza el 2 de julio, y ahora justo está en curso un curso que tenemos de codiseño, que le llamamos nosotros a una práctica de buscar herramientas para diseñar en conjunto con las comunidades. Ese ya está en curso, ya están dando, pero lo damos todos los años también. Bueno, María, te agradecemos mucho la comunicación y qué importante y ojalá sea más conocido todo el trabajo que hacen desde Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes.